Al tema de María Alejandra Vicuña, la hasta el día de ayer, pues vicepresidenta, y aunque no ha sido aceptada la renuncia como tal en la asamblea para que deje de ser, vamos a considerar que ella ya ha pasado a la historia del país dentro de ese cargo. Pero antes de tratar de ese tema, vale la pena retornar en la memoria para traer presente el momento en que se llevaba a cabo la destitución de dos asambleístas. Por un lado, Sofía Espín, y por otro lado, nos referimos a Norma Vallejo. Mientras esto sucedía, al mismo tiempo se filmaba un video que llegó a reconocerse, llegó a poderse evidenciar un documento que airadamente Sofía Espín mostraba a algunos asambleístas de Alianza País. Es decir, sería este el documento de que posiblemente se trataba de la denuncia contra María Alejandra Vicuña. ¿Qué se piensa hacer sobre esto? ¿O se va a dejar pasar simplemente como si esto no importara, teniendo en cuenta la responsabilidad de que si se conoce sobre un hecho ilícito, más como autoridades, ustedes deberían denunciar a las autoridades competentes? Nosotros lo que pudimos apreciar al interior del pleno de la asamblea es que la asambleísta Sofía Espín se acercó a la curul de la asambleísta Jimena Peña, que es la coordinadora del bloque morenista, y movía de manera enérgica una carpeta de una notaría. Yo realmente desconozco el contenido de la carpeta de la notaría. Se la veía bastante ofuscada. A Sofía, casi al borde del llanto, faltaban menos de 5 minutos para ya llamar a votación y ya habían los votos para la destitución de quien era asambleísta, pues Sofía Espín. Después de ella se acercó a un pequeño bloque que maneja el asambleísta José Serrano. Igual movía la carpeta y tanto Jimena como el pequeño bloque de José Serrano le veían sin expresión alguna, le escucharon, no le respondieron nada. Y después Sofía salió del hemiciclo, pero se fue gritando que si cae ella, caerán más personas. Eso fue lo que ella dijo y pues nosotros en realidad no le tomamos en serio porque, claro, a los legisladores del lado de gobierno y exgobierno han utilizado siempre la información un poco como para amedrentarse entre compañeros, si me fiscalizas a mí, yo te fiscalizo a ti y así sucesivamente, chantajearse prácticamente. Y pensamos que lo hacía eso con el afán de generar temor y que no hayan los votos para su destitución. Sin embargo, de ello, ya es de público conocimiento que esa habría sido la carpeta donde estaba la información de la señora todavía vicepresidente María Alejandra Vicuña, y esto por declaraciones de quien tuvo acceso a la información, que es la legisladora Jimena Peña. Y eso es extremadamente preocupante porque nosotros como asambleístas que estamos llamados a fiscalizar, no debemos tener información como un mecanismo o una herramienta de negociación para generar impunidad. La información que nosotros debemos obtener previamente contrastada, ¿no es cierto? Tiene que ser utilizada para que los organismos competentes, a más de la Asamblea Nacional, en este caso la Fiscalía General del Estado, realicen las investigaciones que en derecho y la Constitución corresponden. Asambleísta, usted ha dicho la parte clave de esta pregunta. Se ha referido a las declaraciones de Jimena Peña, quien a través de Televisión Nacional supo decir que sí, efectivamente ella vio esos documentos y supo de esos documentos. Pero de ahí que haya hecho algo con esos documentos o del conocimiento de esos documentos es otra historia. ¿Qué se plantea hacer desde el bloque de Creo precisamente acciones concretas contra Jimena Peña? Porque si esto dice la asambleísta, entonces el día de mañana nos queda la idea a los ecuatorianos de que llegan con otro tipo de información sensible y como se trata de compañeros de la misma bancada no va a haber denuncia alguna. Nosotros lo que estamos haciendo es una investigación. La fiscalización tiene que ser realizada de una manera seria y estamos realizando una investigación de qué es lo que habría hecho la asambleísta Jimena Peña a partir de que ella obtiene esa información.
Una vez que a nosotros llega una denuncia, no es que salimos al siguiente día y denunciamos lo que hemos recibido, sino que realizamos primero una investigación y contrastamos toda la información. Mire, yo le voy a decir una experiencia personal. A mi despacho de asambleísta, como soy una de las asambleístas que más fiscaliza, como es de público conocimiento y le resulta bastante incómoda a los corruptos, llegan aproximadamente de 75 a 150 denuncias diarias. Denuncias por mensajes en redes sociales, denuncias que van a mi despacho y lo hacen de manera verbal. Y de esas 150 denuncias al mes, se podría decir que una tiene un documento que no es vinculante, sino un indicio, y eso nos lleva a investigar. No es que las otras denuncias que son apenas verbales no las investigamos, requerimos, solicitamos información a las mismas instituciones del Estado, pero son procesos que toman tiempo. Entonces, lo que estamos investigando es justamente si es que la asambleísta Jimena Peña realizó el procedimiento parlamentario correspondiente al tema de fiscalización, toda vez que ella ya tuvo conocimiento de un indicio de un supuesto ilícito o acto de corrupción. De acuerdo. Asambleísta, ya sobre el tema en materia, refiriéndonos a la denuncia que el día de ayer se conoció primero a través de un mensaje y más tarde, minutos luego, por medio de un video, la vicepresidenta daba un pie al costado. Ella aduce en su video realmente que esto se da por una persecución, por temas de presiones sociales, entre otras razones, porque ella es mujer, porque ella también es una persona militante o de ideología de izquierda. ¿Usted qué opina al respecto? Honestamente, no comparto las palabras de la señora vicepresidente. El tema de su renuncia se da una vez que se destapa un escándalo en el que ella incluso admite que habría recibido dinero, muchísimo dinero de parte de sus ex colaboradores. El Código de la Democracia permite que los movimientos y partidos políticos reciban aportaciones voluntarias de adherentes, afiliados, simpatizantes de dichas organizaciones legalmente reconocidas. La organización para la cual la asambleísta habría estado recabando supuestamente fondos para actividades de proselitismo no está legalmente reconocida ante el Consejo Nacional Electoral, que es la Alianza Bolivariana Alfarista. Resulta muy difícil el descargo de la señora vicepresidente. Eh, Hay que decir las cosas como son, no renuncia por ser mujer, no renuncia por ser de izquierda, renuncia porque después de muchos años un ex colaborador decide manifestar que ella les obligaba a que depositen dinero en una cuenta del Banco de Machala. Un ex colaborador que tuvo conversaciones con el sector correísta para, a cambio de algo, aparentemente entregarles esa información y que ellos puedan tener eso como herramienta de negociación en el tema de Sofía Spin. Es decir, el ex colaborador de la señora vicepresidente prácticamente se conchabó con el sector correísta para desestabilizar el gobierno y también para, en pocas palabras, vengarse por la destitución de Sofía Espín, porque como ustedes saben, este tema de si un aporte es voluntario o no, no es un tema objetivo, es un tema subjetivo que se traduce en la palabra del ex colaborador frente a la palabra de la señora vicepresidente María Alejandra Vicuña. Asambleísta, pero hay que tener en cuenta de que más o menos se ha podido contabilizar movimientos que suman $1.200.000. ¿Qué ha sucedido con los organismos de control? El SRI, la misma UAFE, no dan pie ni dan cabeza con este tipo de movimientos que son llamativos, teniendo en cuenta de que hace muchos años atrás María Alejandra es una servidora pública con un sueldo modesto que no suma esa cantidad importante de movimientos que se han dado en sus cuentas personales. Ustedes como asambleístas buscarán traer a los diferentes momentos en la asamblea a los representantes de estas organizaciones, mejor dicho, perdón, ahí reformulo, a estas en Instituciones. instituciones, entidades, para que rindan cuentas del tipo de trabajo que están desempeñando.
Bueno, en efecto, reconocemos que hay cientos de miles de funcionarios públicos, muchísimos de ellos honestos, muchísimos de ellos se han visto en la necesidad de realizar este tipo de aportaciones a la organización política que se encuentra en este momento en gobierno o en alianza con el gobierno porque tienen un contrato de libre remoción y son tantas las cuentas que tienen que ser constantemente observadas porque todos los servidores públicos cuando asumimos el cargo entregamos una declaración juramentada en la cual se especifica absolutamente todos los bienes que tenemos, las deudas que pueden existir, absolutamente todo lo financiero, transparentar para que las entidades e instituciones de control puedan verificar que no exista algún tipo de irregularidad. Pero insisto, son cientos de miles de funcionarios públicos. Quizás se debería prestar especial prioridad al control de los funcionarios públicos que tienen espacios de poder, pues que se puedan prestar para este tipo de abusos, porque realmente exigir la mitad del sueldo de un colaborador me parece algo descabellado. Muchas veces incluso se ha escuchado que en asamblea hay asambleístas que han dividido partidas presupuestarias, es decir, el sueldo de un funcionario público le dicen que tiene que dividir y que con eso van a trabajar dos personas. Todas estas denuncias nosotros hemos recibido en nuestros despachos y por eso es que hemos realizado pedidos de información. Yo he realizado más de 10 pedidos de información sobre este tema de la división de partidas presupuestarias, 10 pedidos de información solamente la semana pasada, no se diga en lo que ha transcurrido el tiempo de que creo destapó el tema de los diezmos, porque fue nuestra bancada legislativa la que se ha abanderado de este tema. Y evidentemente en el tema de la señora vicepresidente María Alejandra Vicuña, que las instituciones de control no habrían observado esta cuenta del Banco de Machala con movimientos millonarios e inusuales, es un tema que ya en la justicia pues tendrán que responder y descargarse si es que no habrían cumplido y toda vez que a la vez en etapa de investigación también acudan a la justicia, nosotros en la Asamblea Nacional, según lo que sigamos investigando sobre este tema, que lo estamos llevando por cuerda separada, por forma paralela, veremos la necesidad de también llamar a quienes están al frente de estas instituciones para que sepan responder por qué no ha existido observaciones sobre esta cuenta. Finalmente, asambleísta, nos gustaría contar ya con su criterio personal respecto de la posición primero de Lenín Moreno sobre estos casos, donde él básicamente se hace a un lado y deja que las instituciones, según lo ha dicho, actúen de manera libre. Y por otro lado, ya la renuncia de la vicepresidenta, la cual se conoció la tarde de ayer. Para nosotros es adecuado que el presidente Lenín Moreno permita que las instituciones actúen de manera independiente porque esa es la base de los países democráticos en el que no existe un hiperpresidencialismo como lo vimos y lo vivimos durante la última década donde el expresidente Rafael Correa incluso pensaba que era el fiscal general de la nación y desde la sabatina sentenciaba a la gente. Estamos viviendo un tiempo distinto en la política donde sí existe un nivel distinto de respeto hacia los derechos de los ciudadanos. A nosotros nos pareció adecuado que le haya retirado las funciones, porque claro, solicitarle la renuncia, pues quedaba a la voluntad de la señora vicepresidenta si es que ella acataba lo que le solicitaba el presidente o no. La Asamblea Nacional también le pidió la renuncia. Entonces, lo que hizo el presidente es algo que sí está en el ámbito de sus funciones, que fue retirarle las funciones que le había delegado. Y pasó el tiempo y la señora vicepresidenta María Alejandra Vicuña en concordancia con la solicitud ciudadana que dé un paso al costado para que pueda defenderse ante la justicia, es lo que ha acogido también para no abonar el terreno del sueño correísta de generar una inestabilidad inmensa en el país para que se llame a muerte cruzada, se caotice el país y regresen a robarle a la patria pescando a río revuelto.
Muchísimas gracias, asambleísta, por la oportunidad de conversar sobre los acontecimientos que se han dado desde los días anteriores, donde se conoció primero las denuncias por supuestos diezmos contra la vicepresidenta. Más tarde, el actual presidente Lenín Moreno retira las funciones a la vicepresidenta y el día de ayer el desenlace que ha sido la renuncia de la misma, que deberá conocer la asamblea para aceptar o no que ésta se haga efectiva. En efecto, aceptaremos la renuncia de la señora vicepresidenta y lo único que queremos es que se transparenten los hechos, que se actúe en un estado de derechos y que esto sirva de un ejemplo para absolutamente todos quienes nos encontramos en la función pública, que siempre tenemos que actuar de manera ética, no solamente ser servidores eficientes, sino ser las mejores personas que podamos ser. Que tengan un excelente día, les deseo pues lo mejor en lo que queda de la semana. Un abrazo muy cariñoso. Gracias, estuvimos conversando a esta hora con la asambleísta Ana Galarza. Vamos a una breve pausa. Ustedes escuchan La Hora Clave a través de la W. Inicia publicidad en la W. Amiga, pásame a mí también. ¿Qué